A ver, ¿y si una de las novelas espirituales más famosas del siglo XX fuera, en realidad, un mapa oculto de nuestra propia psicología? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy le damos una vuelta a Siddhartha, de Hermann Hesse, pero no como una simple historia, sino como una guía súper precisa del proceso que Carl Jung llamó individuación. Todo esto basándonos en el análisis del psicólogo Sebastian Appelhans. La idea clave, la tesis central, es esta. La novela es, literalmente, un mapa del viaje hacia el sí mismo. Y ojo, que esto no es ninguna casualidad. Lo más interesante es que Hesse y Jung se escribían, estaban en contacto directo. Hesse conocía perfectamente las ideas de Jung y las estaba aplicando en su obra de forma totalmente intencionada. Y bueno, todo arranca con la primera etapa de este viaje psicológico, ese momento en el que nos toca enfrentarnos a la máscara social, que en el fondo todos llevamos puesta. Al principio de la historia, Siddhartha parece tenerlo absolutamente todo. Es el hijo perfecto del Brahman, es inteligente, lo respetan, vamos, un modelo a seguir. Cumple a la perfección con el papel que la sociedad espera de él. Pero claro, detrás de esa fachada de éxito hay un vacío que no para de crecer, una inquietud que le susurra que algo fundamental le está faltando. Pues en términos de Jung, esa máscara es lo que él llamó la persona. Es ese rol o ese conjunto de roles que nos ponemos para funcionar en el mundo, en sociedad. Y no es mala, de hecho es necesaria. Es como un acuerdo entre quiénes somos y lo que se espera de nosotros. El problema, y aquí es donde Jung nos advierte, no es tener una máscara, sino llegar a confundirla con nuestro verdadero rostro. Y esta es la pregunta que lo cambia todo, la que empuja a Siddhartha a moverse. Porque cuando la máscara y el rostro se vuelven indistinguibles, es cuando empezamos a alejarnos de nuestro ser más auténtico. Es justo darse cuenta de eso lo que le lleva a abandonar su casa, a romper con esa identidad que le han dado para buscar una verdad que puede experimentar por sí mismo. Una vez que se quita la máscara, la persona, Siddhartha, se lanza de cabeza a explorar los extremos más radicales de la experiencia humana. Un paso que es totalmente indispensable para confrontar lo que Jung llamó la sombra. Y fíjate cómo lo hace, porque se va a los dos polos opuestos. Primero, se une a los ascetas samanas e intenta aniquilar su yo, negando el cuerpo, negando cualquier deseo. Esto es lo que se llama una inflación espiritual, una represión brutal de sus instintos. Y luego hace todo lo contrario. Se sumerge de lleno en el mundo material con el mercader Kamaswami, entregándose a la riqueza, al juego, a los placeres. Y claro, ninguna de las dos vías funciona. Ambas lo dejan igual de vacío. Entonces, ¿por qué son necesarios estos bandazos? Pues porque le obligan a encontrarse cara a cara con su sombra. Para Jung, la sombra es todo eso que hemos metido en un cajón, todo lo que reprimimos o no queremos reconocer de nosotros mismos. Pero ojo, no es solo lo malo o lo destructivo. La sombra también contiene nuestro oro, talentos ocultos, potenciales que ni sabíamos que teníamos. Así que la clave de todo esto es que la sombra solo se vuelve peligrosa si la ignoramos, si hacemos como que no existe. Al vivir conscientemente tanto la renuncia más extrema como el exceso más absoluto, Siddhartha en realidad no fracasa, sino que integra esos aspectos, los saca a la luz y al hacerlo los convierte en parte de un todo mucho más completo y real. Bien, después de ese cara a cara con la sombra, el viaje de Siddhartha entra en una dimensión completamente nueva, una que tiene que ver con las relaciones, con el alma, y que está personificada en una figura que va a ser clave. Y esa figura, claro, es la cortesana Kamala. Pero es que Kamala es muchísimo más que un interés amoroso, es en realidad su gran maestra. A través de ella, Siddhartha, que venía de una rigidez espiritual tremenda, consigue acceder a partes de sí mismo que tenía completamente bloqueadas: la sensualidad, la conexión emocional, la belleza de lo terrenal. Kamala es la encarnación perfecta de lo que Jung llamó el ánima, ese arquetipo femenino que vive en el inconsciente masculino. El ánima funciona como un puente, como una guía que conecta nuestro ego consciente con esas capas más profundas de nuestro mundo interior. Es, por así decirlo, la guía hacia el alma. Y aquí es donde vemos la genialidad y la complejidad de todo el proceso, porque el papel de Kamala es doble. Por un lado, es esa guía positiva que le ayuda a equilibrar su rigidez espiritual, pero al mismo tiempo es la catalizadora que le hunde de lleno en la vida mundana, obligándole a experimentar su sombra hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Después de vivir los extremos, de aprender del ánima, el viaje llega a su momento cumbre, a su punto de inflexión. Todas las piezas del puzzle, por fin, convergen en un único lugar, el río. Es a orillas del río donde Siddhartha se rompe por completo, toca fondo. Todas las máscaras que se ha puesto, la de Brahman, la de asceta, la de mercader rico, se han hecho pedazos. Siente que ha fracasado en todo, en absolutamente todo, y llega a contemplar el suicidio.
Este momento es la muerte simbólica del ego, un colapso totalmente necesario para que algo nuevo pueda nacer. Y justo en ese instante, en el de máxima desesperación, cuando el ego está a punto de rendirse, de tirar la toalla, algo emerge desde lo más profundo de su ser. Es el sonido sagrado Om. Esto no es una decisión que toma él, no es algo racional, es como una intervención de un centro mucho más profundo de su psique, que literalmente lo salva. Y ese centro es lo que Jung llama el sí mismo, o el self. Es el verdadero núcleo de nuestra psique, la totalidad que nos incluye por completo, tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el gran objetivo del proceso de individuación, ese estado de plenitud que solo puede aparecer cuando el ego, por fin, suelta el control. Así que, si lo vemos en perspectiva, el viaje de Siddhartha traza un arco perfecto, un mapa de la individuación en toda regla. A ver, repasemos. Primero, disolver la persona, cuando deja de ser el Brahman. Segundo, encontrar la sombra, viviendo en los extremos. Tercero, relacionarse con el ánima, aprendiendo de Kamala. Cuarto, la muerte simbólica del ego en esa crisis junto al río. Y finalmente, quinto, la realización del sí mismo al encontrar la sabiduría en ese mismo río. La gran sabiduría a la que llega al final no es una nueva doctrina ni un nuevo dogma, es una comprensión profunda. Entiende que los opuestos, el espíritu y la materia, la santidad y el pecado, el yo y el mundo, no son enemigos que hay que combatir. Son, en realidad, partes de una misma totalidad que fluye sin parar, exactamente igual que el río. La plenitud no está en elegir un bando, sino en ser capaz de integrarlos todos. Y con esto llegamos a la idea final, a la que lo resume todo, tanto el viaje de Siddhartha como la esencia de la psicología de Jung. El camino hacia la totalidad, hacia esa plenitud, no consiste en seguir una verdad que nos viene de fuera, ya sea una religión, una ideología o lo que sea. Consiste en tener el coraje de atravesar nuestra propia experiencia, con toda su luz, con toda su sombra y con toda su increíble complejidad.